Don Ramón, doña Clotilde y doña Florinda se encontraban reunidos en uno de los rincones del patio, y a diferencia de otras ocasiones, no discutían ni se lanzaban indirectas. Sus rostros mostraban una preocupación que el tiempo no lograba borrar. Ya no alcanza para nada, dijo doña Clotilde, con la mirada perdida. Y lo peor es que no parece que vaya a mejorar, añadió don Ramón, cruzando los brazos y suspirando. Ahora sí, ni con milagros me alcanza para pagar la renta. ¿Y qué quiere que le diga? Hasta el precio del pan subió, replicó doña Florinda, mirando a lo lejos con molestia. Todos se quedaron en silencio. La noticia había golpeado fuerte. La economía estaba colapsando, los precios se disparaban, y cada día era más difícil sobrevivir. Algunos vecinos del barrio ya habían comenzado a manifestarse en las calles. Otros simplemente habían desaparecido de la ciudad, buscando algo mejor. ¿Y el profesor Girafales?, preguntó don Ramón de pronto. ¿Nadie ha sabido de él? Desde que cerraron la escuela, no lo he visto, respondió doña Clotilde. Dicen que se fue por un tiempo, pero otros dicen que sigue aquí, aunque ya no es el mismo. Doña Florinda bajó la mirada, incómoda. No dijo nada más. Mientras tanto, los niños habían terminado de jugar. El sol comenzaba a ocultarse, y cada uno decidió volver a su casa, cansados por el día. Todos, menos uno. El chavo, con la barriga vacía y el estómago gruñendo, salió en silencio de su barril. Caminó por los rincones de la vecindad, agachándose para recoger botellas vacías. Si junto muchas, podré comprarme una torta de jamón, murmuró, con una sonrisa de esperanza. Sus manos pequeñas se movían rápido, buscando entre la basura, debajo de las escaleras, incluso detrás del triciclo de Kiko. Pero en cada rincón que exploraba, algo se sentía raro. El ambiente estaba más silencioso de lo normal. El viento soplaba frío, y desde la casa número 14, una sombra pareció moverse tras una ventana cubierta de polvo. El chavo no la notó. Siguió recogiendo botellas con entusiasmo, pensando solo en esa ansiada torta de jamón. Horas después, el sol comenzaba a esconderse por completo, y el viento soplaba con un silbido triste entre las paredes de la vecindad. El chavo, con una bolsa vieja llena de botellas, salió por la entrada con pasos apresurados. Caminó por varias cuadras hasta llegar al mismo local donde siempre vendía lo poco que encontraba. Aquí tienes, dijo el hombre del local, revisando las botellas. Pero ahora no puedo darte lo mismo de antes. ¿Por qué?, preguntó el chavo, con los ojos abiertos. Las cosas han subido. Y las botellas, ya no valen casi nada. Le puso unas pocas monedas en la mano y dio media vuelta. El chavo se quedó ahí, en silencio, mirando su puño cerrado. No alcanzaba ni para un pan duro. Tragó saliva y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sin decir una palabra más, regresó a la vecindad, arrastrando los pies. Pi 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 pi. Sollozaba al entrar, con la cabeza baja. Ya no vale la pena. Se metió en su barril sin que nadie lo notara. Kiko y la Chilindrina ya se habían ido a dormir. Don Ramón estaba encerrado en su casa, doña Clotilde igual, y doña Florinda apagaba las luces de su sala. Todo estaba en silencio. Esa noche, el chavo no durmió. Pasó horas con la mirada clavada en el cielo, mientras su estómago rugía con fuerza. Tengo que hacer algo, tengo que comer, se repetía en voz baja. Y al día siguiente, el chavo se levantó antes que todos. Tomó una pila de periódicos viejos que encontró, los dobló con cuidado, y salió a venderlos por las calles. Periódicos. Periódicos. La economía se va al infierno. Pero nadie se detenía. Intentó después con un montón de billetes de lotería. Lotería. Puede ser su día de suerte. Pero la gente solo lo miraba con indiferencia. Otros, ni lo notaban. Todos caminaban rápido, con cara de miedo, o de enojo, como si ya no quedaran sonrisas en el mundo. Por último, se sentó en la plaza central con un banquito de madera y un pequeño cepillo. Lustró zapatos. Limpieza garantizada. Pero nada. La gente pasaba a su lado como si fuera un fantasma. Un niño invisible, en un mundo demasiado roto como para prestar atención. Y esa tarde, el chavo regresó a la vecindad, arrastrando los pies, igual que el día anterior, pero más débil. Y los días pasaron. Y cada día era igual. Y cada noche, su barriga crujía más fuerte.
Y cada madrugada, se despertaba con las mejillas húmedas de tanto llorar en sueños. La Chilindrina ya no salía a jugar. Kiko apenas asomaba la cabeza. Don Ramón parecía más flaco. Doña Clotilde hablaba sola. Y doña Florinda ya no cocinaba. Todo estaba cambiando. La vecindad parecía apagarse poco a poco. Y una noche, el chavo, con las lágrimas rodando por su cara sucia, se abrazó las rodillas dentro de su barril. Ya no me queda nada, ya nadie me ve, ya no hay tortas de jamón, ni pan duro. Su voz apenas era un susurro. Sus ojos ya no brillaban. Y su cuerpo temblaba del frío, o del hambre, o tal vez de algo más. Solo me queda una cosa por intentar, murmuró, mientras una sombra cruzaba lentamente el patio, deteniéndose unos segundos frente a su barril. Mañana, lo haré. Y el amanecer llegó silencioso, gris, como si la luz del sol ya no quisiera entrar en la vecindad. Las nubes cubrían el cielo, y el aire olía a polvo y abandono. El chavo salió del departamento 8, con pasos torpes y mirada apagada. Tenía la ropa más sucia de lo normal y la piel más pálida. Caminó hacia la puerta de don Ramón, tocó suavemente y esperó. ¿Quién es? Respondió una voz apagada desde adentro. Soy yo, don Ramón. El chavo. La puerta se abrió con lentitud. Del otro lado apareció don Ramón, con el rostro demacrado, los ojos hundidos y el cuerpo aún más delgado que antes. ¿Qué pasó, chavito? Yo, quería saber si tenía algo de comer. Dijo el chavo. Aunque sea un poquito. Don Ramón suspiró con tristeza. Se agachó y miró al niño con compasión. Lo siento, no tengo nada. Ni para mí, ni para la Chilindrina. Apenas si comimos ayer, y hoy. No sé. El chavo bajó la cabeza, y simplemente asintió. Está bien, gracias de todos modos. Siguió su camino y tocó la puerta de doña Clotilde. Después de varios segundos, la mujer abrió la puerta con una expresión sombría. ¿Qué se te ofrece, niño? Quería saber si tenía algo de comer. Exclamó el chavo. Ella lo miró largo rato, en silencio. Ojalá pudiera, pero no. No tengo nada desde hace días. Todo lo que me quedaba se acabó ayer. La puerta se cerró lentamente. Entonces el chavo fue hacia la última casa. La de doña Florinda. Tocó la puerta, y se escucharon pasos. La mujer abrió sin su delantal característico. Su cabello estaba desarreglado y no había rastro del aroma de comida que solía salir de su casa. ¿Qué quieres ahora, mocoso? Solo, algo de comer, por favor. Respondió el chavo. Doña Florinda no dijo nada por un momento. Su rostro se suavizó apenas, y negó con la cabeza. No tengo nada. Nadie tiene nada. Y cerró la puerta sin más. El chavo regresó al departamento 8. Pero no lloró. No hizo su clásico pipipipiri. Solo caminó en silencio. Se sentó en el rincón, en su colchoneta sucia, y abrazó sus rodillas. El mundo se volvía más frío. Más vacío. Pero entonces, todo se volvió negro. Despertó horas después. Su boca tenía un sabor metálico. Sus manos estaban manchadas. Y algo se movía lentamente entre sus dedos. Una rata. Pequeña, delgada. Y mordida. El chavo la soltó de inmediato, gritando. La arrojó al rincón más oscuro del cuarto y corrió al lavamanos, donde quedaba un poco de agua estancada. Se lavó la cara frenéticamente, pero cuando levantó la mirada, lo vio. Su reflejo. Su boca. Su rostro cubierto de sangre. Tenía restos de carne entre los dientes. No, murmuró. No puede ser. Dio un paso hacia atrás. Su pecho latía con fuerza. Pensó que le iba a dar la garrotera. Sintió ese temblor, esa presión en el pecho. Pero no. Nada. Solo silencio. Entonces, su estómago rugió con una fuerza brutal. Una punzada de hambre lo atravesó. Más fuerte que nunca. Giró lentamente la cabeza hacia la esquina donde había arrojado a la rata. Caminó. Se agachó. Y sin pensarlo, la tomó de nuevo. Y le dio otro mordisco. No sintió asco. No lloró. No tembló. Sintió alivio. Plenitud. Y algo más. Y cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano. Se quedó en silencio. Sus ojos ya no eran los mismos. Algo dentro de él había despertado. Algo frío. Instintivo. Y una idea se alojó en su cabeza. Clara.
Precisa. Inamovible. Tengo que comer. Lo que sea. Como sea. Después de eso, pasaron los días. La vecindad se mantenía en esa calma extraña, silenciosa, casi muerta. Pero el chavo, él ya no era el mismo. Cada mañana, apenas salía el sol, se dirigía al segundo patio. Iba con su resortera en la mano, y los ojos clavados en el suelo, entre las grietas, entre los rincones. Ya no buscaba diversión. Ahora cazaba por necesidad. Las lagartijas, los ratones, cualquier bicho que se moviera, era su comida. Había aprendido a atraparlos con rapidez. Después los llevaba al departamento 8. Allí, en la oscuridad, sobre una tabla vieja, usaba un cuchillo oxidado. Cortaba. Abría. Mordía. El sabor era horrible. Pero la sensación de llenarse, era todo lo que importaba. Pero aún así, nunca era suficiente. Siempre tenía hambre. Cada vez más. Y una tarde, mientras buscaba ratas con desesperación, sintió que ya no quedaban más. Había acabado con todas. Pero entonces, como un regalo de la suerte, vio una moviéndose cerca de una pila de ladrillos. Rápidamente apuntó con su resortera. Disparó. Y el animal cayó sin vida. Sus ojos brillaron. Ni siquiera pensó en llevarla al cuarto. Se agachó ahí mismo, con las manos temblorosas, y abrió la boca. ¿Qué estás haciendo, chavo? Dijo una voz. Era Kiko. Había aparecido de repente, y al ver la escena, corrió hacia él y de un manotazo, tiró la rata lejos, haciéndola volar hasta perderse entre la maleza. «Estás loco», gritó. «Eso está lleno de enfermedades. Te puede matar». El chavo se quedó congelado un instante. Pero luego, la rabia lo invadió. Su cara cambió. Sus manos se apretaron en puños. Ese era mi alimento. Era mío. Tú me lo quitaste. Chavo, estás mal. Respondió Kiko. No puedes comer eso. Estás enfermo. Cállate. Gritó el chavo, y lo empujó. Kiko tropezó hacia atrás. Trató de recuperar el equilibrio, pero no lo logró. Cayó directamente dentro de la fuente del segundo patio. Un sonido seco resonó cuando su cabeza golpeó el borde de piedra. El agua comenzó a teñirse lentamente de rojo. El chavo quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron con horror. Kiko saltó dentro del agua, lo tomó por los brazos, y con dificultad, lo arrastró hacia afuera. Kiko respiraba, pero muy débil. Sangraba de la frente, y estaba inconsciente. El chavo miró a su alrededor. Nadie lo había visto. Sin pensarlo dos veces, lo levantó como pudo, tambaleándose por el peso, y lo llevó rápidamente al departamento 8. Y cerró la puerta con fuerza. Dejó a Kiko en su colchoneta. Pero el chavo temblaba. No sabía qué hacer. ¿Y si se muere? ¿Y si me culpan? Susurró. No, no. Fue un accidente. Fue un accidente. Se miró las manos, manchadas de sangre. Yo no quería. Él tiró mi comida. Él me obligó. Caminó en círculos dentro del cuarto. El estómago le rugía una vez más. Y entonces, miró a Kiko. Y algo dentro de él volvió a despertar. Y el departamento 8 estaba en silencio. Solo se oía el débil sonido del viento entrando por una ventana rota, y el crujir del estómago del chavo. Él seguía allí, parado, mirando a Kiko. Su cuerpo aún respiraba, aunque débilmente. Pero el chavo ya no lo veía como a un amigo, ni siquiera como una persona. Lo veía como carne. Como alimento. Como una solución. El hambre había tomado el control. Y entonces, algo en su mente pasó. Ya no estaba en la vecindad. Ya no era el mismo cuarto de siempre. Para él, Kiko se había convertido en un enorme trozo de carne que respiraba. Rojo, tierno, lleno de aroma. El chavo tomó el cuchillo. Sin pensarlo, se lanzó sobre él y lo empezó a cortar. Primero un pedazo pequeño. Solo para probar. La carne estaba caliente. Temblaba entre sus dedos. Y cuando la llevó a su boca, el sabor era diferente a todo lo que había probado antes. Era suave, jugosa. Perfecta. Pero eso solo fue el comienzo. La realidad volvió. Y con ella, la verdad. Kiko ya no respiraba. El chavo había cortado una parte de su cuello. La sangre se deslizaba por su cuerpo, empapando la colchoneta. Lo había matado. Con sus propias manos. Y lo había devorado.
El cuchillo cayó al suelo. El chavo retrocedió, temblando. ¿Qué hice? Susurró. Yo no quería. Pero entonces, su estómago volvió a rugir. Más fuerte. Más hambriento. Sus ojos volvieron a mirar el cuerpo. Y no pudo resistir. Volvió a levantar el cuchillo. Y esta vez, no se detuvo. Cortó. Mordió. Saboreó. Y durante horas. El tiempo dejó de tener sentido. Hasta que, finalmente, una voz lo sacó de ese trance. Kiko. Era doña Florinda. Tesoro, ¿dónde estás? El chavo se limpió la boca con la manga. Se puso de pie. Pero sus ojos ya no mostraban culpa. Solo hambre. Tomó el cuchillo y lo escondió detrás de su espalda. Luego, salió del departamento. Y doña Florinda lo vio. Estaba cubierto de sangre. Su rostro sucio. Y sus ojos, vacíos. ¿Qué te pasó? Dijo corriendo hacia él. ¿Estás herido? El chavo no respondió. Solo esperó. Y cuando ella estuvo lo suficientemente cerca. ¿Dónde está mi hijo? Preguntó con el ceño fruncido. El chavo la abrazó. Y en ese instante, el cuchillo entró en su abdomen. 1, 2, 3 veces. Doña Florinda intentó gritar. Pero la sangre subió por su garganta y la ahogó. Sus piernas flaquearon. Y cayó. El chavo la arrastró de vuelta al departamento 8. Ya no le temblaban las manos. Ya no se arrepentía. La colocó junto a lo que quedaba de Kiko. Y comenzó de nuevo. Cortó. Masticó. Comió. Y ahora lo entendía todo. Ya no necesitaba mendigar. No necesitaba rogar por comida. Él mismo podía conseguirla. Después de todo, la vecindad estaba llena de gente. Horas después, la vecindad estaba en silencio. El sol había desaparecido hacía horas. Y mientras algunos dormían, el chavo se preparaba. Ya no era por hambre. Ya no era por necesidad. Era por deseo. Una adicción que lo dominaba desde lo más profundo de su alma. Caminaba descalzo, con el cuchillo en mano. Y sus ojos ya no brillaban con inocencia. Ahora, solo mostraban vacío. Y primero fue doña Clotilde. Entró en su casa sin hacer ruido. Ella estaba sentada, leyendo. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El cuchillo la atravesó muchas veces. Y después fue don Ramón. La ventana de su cuarto estaba entreabierta. El chavo entró como una sombra. Don Ramón dormía profundamente. No sintió el primer corte. Ni el segundo. Solo despertó para ver al chavo cubierto de sangre, y luego, todo se volvió oscuridad. Y la última fue la Chilindrina. Estaba en su camita, abrazando una almohada. Pero murió sin saber por qué. Y en ese momento, el departamento 72 se convirtió en un matadero. Un altar para su apetito. Allí, el chavo devoró a la Chilindrina primero. Cortó cada parte de su cuerpo con precisión. Sus risas, sus juegos, sus peleas, todo eso ya no existía. Solo quedaban pedazos. Luego fue don Ramón. Y finalmente, doña Clotilde. El suelo quedó bañado en sangre. Las paredes, manchadas. El aire, pesado, podrido. Y cuando el sol volvió a salir, el chavo ya no tenía expresión alguna. Estaba sentado entre restos humanos. Respirando con lentitud. Pero no estaba satisfecho. Nada lo llenaba. Fue entonces cuando escuchó un sonido. La puerta del portón se abrió. Vecindad. Gritó la voz del señor Barriga. Vengo por la renta. A su lado, Ñoño caminaba despacio, mirando los charcos de agua del patio. Pero el chavo ya estaba preparado. Desde la ventana del departamento 72, apuntó su resortera. Su puntería seguía siendo perfecta. 2 golpes certeros. 2 cuerpos al suelo. Los arrastró con rapidez. Cerró el portón de la vecindad con un candado. Nadie entraría. Nadie saldría. Y una vez dentro, los despedazó. Los preparó. Los devoró. Y así pasaron las horas. El chavo comía sin descanso. La vecindad, alguna vez llena de risas, discusiones, juegos y regaños, ahora solo era carne. Carne que lo rodeaba. Carne que alimentaba su adicción. Y ya no quedaba nadie. Solo él. El niño que alguna vez pedía una torta de jamón. Ahora no podía vivir sin carne humana. Y aún así, aún tenía hambre.
Después de eso, los días pasaron. Y la vecindad quedó vacía. Silenciosa. Muerta. Y el chavo, también desapareció. Nadie supo a dónde fue. Nadie supo qué pasó con él. Solo quedaron rumores. Y noticias. Noticias que helaban la sangre. Aparece cuerpo mutilado en callejón del centro. Vagabundo asesinado. Comido por su atacante. El caníbal de la noche. Aumentan las víctimas. En cada caso, los cuerpos estaban mutilados. Despedazados. Con marcas de mordidas. Con pedazos faltantes. La ciudad entera vivía con miedo. Y decían que salía por las noches. Que buscaba entre los callejones más oscuros. Que se ocultaba entre las sombras. Y que cuando tenía hambre, nadie estaba a salvo. El chavo ya no era un niño. No era humano. Era una bestia. Un depredador nocturno guiado solo por su instinto. Por su adicción. Por su eterna hambre. Y así pasaron los meses. Cada semana, un nuevo caso. Cada cadáver, más desgarrado que el anterior. Hasta que una noche. Una patrulla recorría las calles olvidadas del sur de la ciudad. Y entonces, lo vieron. Allí estaba. El caníbal. Cometiendo otro crimen. Hincado sobre un cuerpo aún tibio. Mordiendo. Desgarrando. Tragando. Detente. Gritaron los agentes. Suelta el arma. Manos arriba. Pero el chavo no se detuvo. Se giró lentamente. Y con la cara cubierta de sangre. Con los ojos vacíos. Y una sonrisa inhumana. Corrió hacia ellos con el cuchillo en alto. Pero no llegó lejos. Los disparos retumbaron en toda la calle. El cuerpo del chavo cayó al suelo. Lento. Pesado. Silencioso. La sangre formó un charco a su alrededor. Y sus ojos, por fin, se cerraron. Los policías se acercaron con cautela. Confirmaron la muerte. Y así, terminó todo. El niño de la vecindad. El que soñaba con una torta de jamón. El que reía, jugaba y lloraba. Se había convertido en una leyenda oscura. Un caníbal. Un monstruo urbano. Un recuerdo que nadie quería mencionar. Pero que todos temerían por siempre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.